Y vamos a comenzar con la entrega de premios. Rogaría, por favor, antes de nada, que subieran los tres delegados de las diferentes delegaciones que nos acompañan: Omar Monse, de la Universidad Popular; Fernando, que es de Hacienda y Deporte; y Rocío Fernández, de Biblioteca y Participación Ciudadana. Y antes de nada, le cedo la palabra a Rocío, que nos va a dar la bienvenida. Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a esta edición de Lectura Pública y la entrega de premios de la 29ª edición de Letras del Sur, de relatos cortos. Muchas gracias por venir aquí, por asistir, a todos los presentes, en especial a los coles y a los familiares. Hoy, no solo 23 de abril, no solo nos reunimos para esta lectura pública, sino también nos reunimos para celebrar el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Nos reunimos para celebrar pues, eso que nos une, que nos transforma, que nos hace libres, como es la palabra. Nos reunimos aquí para dar visibilidad a estos pequeños y pequeñas de todos los rincones del municipio que han decidido, que han apostado por ellos mismos y por todo lo su alrededor para definir sus emociones, sus realidades, su forma de expresarse, de cómo ven cada minuto, cada segundo, cada realidad desde su punto de vista, que para nosotros es diferente y claro, no podíamos dejarlo pasar. Es muy importante para nosotros seguir apostando por la cultura, por el derecho a seguir al libre de expresarse, por seguir estando del lado del conocimiento de las letras y de cada uno de ellos. Agradecer al equipo de la red de bibliotecas que hacen posible que sigamos apostando por este proyecto, por este libro que hoy presentamos, y también agradecer al jurado porque ha tenido un fallo muy difícil, ha sido muy complicado, ya que todos los relatos que se han presentado eran diferentes y todos tenían un valor incalculable para este equipo. Sin más, también quiero presentaros un programa nuevo que da la continuidad a seguir Letras del Sur, que sigan escribiendo estos jóvenes, porque ya serían jóvenes a partir de 15 años. Se llama el programa Teje, Taller de Escritura Juvenil Experimental, para que no se queden aquí, sigan luchando por sus sueños, por su futuro, por sus palabras, por su escritura y sobre todo por la lectura, para seguir fomentando que vayan de la mano en su crecimiento de persona y de su desarrollo personal de cada uno y de cada una. Por ello que este programa, este taller, veis aquí una pequeña pincelada para que estéis atentos, porque próximamente lo anunciaremos con todo detalle. Quien quiera saber más, pues desde la red de biblioteca tendremos la facilidad de toda la información, pero yo les rogaría que esperaran a la próxima publicación. Sin más, pues la voy a dar comienzo a este acto tan especial del 23 de abril, que para nosotros pues le damos mucho cariño, porque bueno, desde la red de biblioteca el libro es el epicentro de todo, y que ustedes podáis ser parte de ello también es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Comenzamos con la entrega de premios, y el primer premio de la modalidad infantil quinto y sexto de primaria es para la cabra que quería ir a la playa, de Alma Mena Barreno, del Colegio de Enseñanza Infantil Gloria Fuerte, valorado en 100 euros para la compra de libros. Continuamos con el primer premio de la modalidad infantil quinto y sexto de primaria para el Colegio Gloria Fuerte, valorado en 100 euros para la compra de libros. Primer premio modalidad infantil, primero y segundo de secundaria,
para No hay patito feo, de Claudia Cuadro Guerrero, del Instituto Mar del Sur, valorado en 150 euros para la compra de libros. Primer premio, modalidad infantil, primero y segundo de secundaria para el Instituto Mar del Sur, valorado en 150 euros para la compra de libros. Primer premio, modalidad infantil, tercero y cuarto de secundaria para Salta Charquitos, de Esperanza Jiménez García, del Instituto José Cadalso, valorado en 175 euros para la compra de libros. Primer premio, modalidad infantil, tercero y cuarto de secundaria para el Instituto José Cadalso, valorado en 175 euros para la compra de libros. Me va a tocar más guapo, ¿no? Y para finalizar con la entrega de premios, vamos con el primer premio modalidad juvenil para La hora en la que todo cambió, de Ainara Najarro Mauricio, valorado en 200 euros para la compra de libros. Bueno, y a continuación comenzamos con la lectura pública de la 29ª edición de los relatos ganadores y finalistas del certamen Letras del Sur. Relato primero. Primer premio en la categoría de la modalidad infantil quinto y sexto de primaria para La cabra que quería ir a la playa, de Alma Mena Barreno, del Colegio Gloria Fuertes. Leerán el relato alumnos del Gloria Fuertes. Fuerte aplauso y suban al escenario, por favor. La cabra que quería ir a la playa. Había una vez, hace mucho tiempo,
Había una cabra bizca de color blanco llamada Josefina. Ella vivía en el campo y soñaba con ir a la playa y tocar la arena. Un día Josefina despertó y fue al campo a pasear con las demás cabras. Se burlaron de ella, como de costumbre, porque era bizca, y que una cabra quiera ir a la playa a tocar la arena era ridículo. Le decían que una cabra en la playa no pintaba nada, que las cabras tenían que estar en el campo. Josefina estaba muy triste y quería demostrarle a todos que estaban equivocados y que las cabras podían ir a la playa. Que una cabra en la playa no era tan raro como ellos decían. Además, ser bizca no era su culpa y no era tan malo. En la noche la cabra no podía dormir y se preguntaba por qué se burlaban de ella. Solo era diferente y debería sentir admiración por eso. Al día siguiente la cabra estaba muy triste y no quería ir con las demás. No quería que se burlaran de ella otra vez. Entonces se desvió del camino y empezó a andar recordando lo que le hicieron. Estaba frustrado y no se centraba en el camino, hasta que chocó con un árbol. Del árbol salió una luz que volaba. Cuando se acercó, descubrió que era un hada. El hada le preguntó si estaba bien porque parecía deprimida. Josefina le contó lo que había pasado y que se habían reído de ella. El hada sintió pena y le dijo que podían ser amigas, y se presentó diciendo que se llamaba Anacleta. Josefina también se presentó. Se hicieron muy amigas y pasaban los días juntas hasta que un día el hada le dijo que tenía que irse, pero antes de irse le concedería un deseo. Josefina, en vez de pedir ir a la playa o que las otras cabras dejaran de burlarse de ella, le pidió un amigo, pero no un amigo cualquiera, sino un T-Rex muy grande, y el hada se lo concedió y se despidió. El dinosaurio se llamaba Freponcio y dijo que estaba comiendo y de repente apareció en el campo. La cabra explicó todo y se hicieron amigos. Josefina le contó que su sueño era ir a la playa. Entonces decidieron ir a la playa y empezaron a caminar. Caminaron un buen rato hasta que encontraron una aldea con animales, cultivos, casas y gente. Entonces Freponcio se acercó y se comió una gallina. Los aldeanos empezaron a gritar y a correr por todos lados. Los dos se fueron rápidamente y siguieron su largo camino. Andamos un buen rato. Les preguntamos a todos los animales que se encontraron y de repente escucharon una música a lo lejos. Cuando más se acercaban, más fuerte sonaba. Atravesaron unos cuantos arbustos y encontraron un unicornio blanco con el pelo de colores y gafas de sol, que estaba bailando junto a una radio. Cuando el unicornio los vio, paró de bailar y se subió las gafas a la cabeza y les preguntó quiénes eran, y los dos se presentaron. El unicornio también se presentó y dijo que se llamaba Cristino. Se hicieron amigos y empezaron a hablar. Le dijeron que querían ir a la playa, entonces Cristino los acompañó, agarró su radio y empezaron a andar. Estuvieron andando un buen rato, mientras Josefina le contaba lo que habían hecho. Cristina dijo que eso no era nada guay y que no estaba nada bien. Siguieron caminando y Josefina se iba sintiendo mejor, porque tenía amigos que la escuchaban y entendían. Estuvieron caminando y empezaron a cansarse. Entonces decidieron descansar, además de que estaba anocheciendo. Encendieron una fogata y durmieron. Al día siguiente despertaron y siguieron caminando. Estuvieron horas andando hasta que vieron la playa al de lejos y empezaron a correr hacia ella. Cuando llegaron se pusieron muy felices, se bañaron en la playa y hicieron castillos de arena. Cuando llegaron donde las demás cabras le contaron que la pasaron súper bien y las cabras se arrepintieron de meterse con ella. Así que se disculparon y todos vivieron felices. Fin. Relato número 2. Finalistas de la categoría quinto y sexto. Scout un día, Scout toda la vida, de Jaime Torres Pisado, del Colegio Gloria Fuerte, y leerán el relato los alumnos del Colegio Cartella. Hola,
Mi nombre es Roberto y hoy os voy a contar cómo me hice scout. Yo era un niño al que le encantaba la naturaleza, los animales, los ríos, los bosques, ensuciarme en el barro, etc. Y un día decidí apuntarme a un grupo scout, un grupo de niños y adolescentes que se reúnen para hacer actividades. Un grupo scout está dividido en ramas que son como cursos. Por ejemplo, están los lobatos, que son desde los 7 años hasta los 12 años. Luego están los rangers, que son desde los 12 hasta los 16 años. Después están los pioneros, que son desde los 16 años hasta los 18 años. También están los responsables, que nos cuidan, nos ayudan en lo que necesitemos y preparan las actividades. Y todas las ramas están basadas en la vida de Robert Baden-Powell, un militar británico y creador del primer grupo Scout. En su época solo estaba la rama Ranger, porque Robert Baden-Powell quería enseñar a los jóvenes antes de ir a la guerra. Bueno, eso es un grupo scout. Yo, por ejemplo, estoy en la rama Lobatos. Tengo 11 años y hoy es mi primer día. No conozco a nadie. Hoy tocaba una ruta con un río. Era fácil y durante el camino hice mi primer amigo. Se llamaba Manuel, un niño muy alto y gracioso. Y gracias a él entendí mejor lo que era ser scout. No solo era un hobby, sino era como una nueva familia en la que tus hermanos son los rangers y pioneros. Y los padres son los responsables. También tenemos 2 perros como mascotas. Uno se llama Chloe y el otro se llama Abuelo. En mi primera acampada, la de carnaval, conocí a más gente incluso de otras ramas. En ese campamento ya era un poco más conocido e hice un amigo de mi rama que se llamaba Fran. Era un niño bajito, guapo, atractivo y le encantaban los videojuegos. Fran, Manuel y yo éramos muy buenos amigos. Dormíamos juntos en la misma tienda de campaña e incluso comíamos juntos. Esa noche Chloe nos despertó ladrando y nos asustó a los 3. Así que fuimos al baño y escuchamos a los responsables hablar de las actividades que íbamos a hacer ese día, cosa que no se podía saber. Y tras escucharlo nos fuimos corriendo a la tienda de campaña. Al día siguiente desayunamos lo de siempre, colacao y una tostada de pan con mantequilla. Después de eso nos lavamos los dientes, descansamos un poco y empezamos a jugar al primer juego, el Ultimate, que consistía en eliminar a los otros jugadores con una pelota, pero si te matan, reviven todos a los que has matado. Al final ganó Manuel porque se le daba muy bien ese juego. Después de eso descansamos un rato y fuimos a comer. Hoy tocaba a albóndiga. Fran estaba hablando del otro juego que íbamos a hacer después, mientras que Manuel y yo estábamos contando chistes. El siguiente juego se llamaba El Infinito. Es un pilla-pilla donde todos se la quedan y si yo pillo a alguien, él se sienta. Pero si nos pillamos a la vez, hacemos piedra, papel o tijera, pero con las piernas. Si me pillan a mí, todo el mundo al que he pillado se levanta. A mí no me gusta demasiado este juego, porque me pareció un tanto aburrido. Pero a Fran se le daba de muerte, tanto que eliminó a todos los jugadores sin que le pillara a nadie y tuvimos que empezar una nueva ronda. Después de terminar la segunda ronda, que la ganó Fran, también fuimos a merendar y nos dieron a elegir entre zumo de piña, de manzana, de melocotón. Yo elegí el de manzana como mis amigos y galletas príncipe. El último juego era un juego nocturno y cada equipo tenía que llevar un farolillo de aceite hacia una bandera sin hacer ruido, porque si hacemos mucho ruido, los responsables nos alumbran con una linterna y tendríamos que empezar de nuevo. Yo estaba súper emocionado por jugar al juego nocturno, pero en ese momento no sabía lo que iba a ocurrir esa noche. Sobre las 9 nos preparamos para cenar. Esta noche tocaba para cenar carne de pollo con patatas y yogur. Al terminar de cenar, fuimos al bosque para jugar al juego nocturno. Nuestro equipo estaba formado por una niña alta, divertida, con los pelos rizados y muy lista, llamada Abril, por otra niña llamada Juliet, que era bajita, con mucha pulsera, con unas manos súper grandes.
por Manuel, por Fran y por mí. Los responsables dieron el pitido de salida y nosotros salimos andando sin hacer ruido y de repente escuchamos un ruido y Manuel ya no estaba. ¿Y Manuel?, preguntó Abril. No lo sé, le respondí. Y escuchamos un ruido súper extraño y era como un niño, pero súper alto y con los pies enormes. Pero se fue tan rápido que casi no lo pudimos ver. Los responsables dieron el pitido final porque un equipo había llegado a la meta. Nos dijeron que ya era la hora de dormir. Nosotros no dijimos nada y nos fuimos a dormir, cada uno a su tienda de campaña. Habíamos quedado a las 6 de la mañana en mi tienda para hacer un plan para rescatar a Manuel. Al día siguiente nos despertamos súper cansados y fuimos a desayunar. Después de desayunar explicamos otra vez el plan, que consiste en lo siguiente. Esa noche vamos al bosque donde se había perdido Manuel y cazamos a un monstruo o lo que sea. Después de haberlo explicado, de nuevo fuimos a jugar al Ultimate y esta vez gané yo, porque no estaba Manuel, porque si no hubiera ganado él. Estuvimos hablando sobre lo de Manuel y pensamos en separarnos y recorrer más terreno, pero yo creo que no funcionaría. En equipo todo es más fácil. Por fin llegó el momento de comer, porque tenía un hambre que me comería el mundo, pero tuve tan mala suerte que tocaba para comer garbanzos que no me gustaban nada y dejé el plato casi lleno. Cayó la noche y fuimos al bosque y escuchamos ese ruido junto a un grito de ayuda que provenía de una cueva cercana. Entramos con palos mohosos que nos encontramos en la entrada. Eran nuestras armas. La cueva era súper oscura y llena de murciélagos. Escuchamos un grito de auxilio que venía del fondo de la cueva. Nos armamos de valor y entramos sin miedo. Bueno, un poquito sí. Pero entramos y unas flechas salieron de las paredes. Después un tronco intentó matarnos, pero conseguimos evitarlo. Y cuando pensábamos que habíamos llegado al final de la cueva, una bola gigante vino hacia nosotros. Pero por suerte había una brecha en la pared de piedra y conseguimos librarnos de la piedra metiéndonos ahí. Uf, por poco, dijo Juliet. Después de ese mini infarto llegamos al final de la cueva y resulta que... ¡Sorpresa!, dijo un responsable. Yo no sabía qué estaba pasando. Y resulta que era una fiesta sorpresa de mi cumpleaños. Yo ni me acordaba de que hoy era mi cumpleaños. A lo lejos de la sala, Manuel me estaba esperando y yo no sabía si reír o llorar. Al final me puse a reír porque me contó un chiste. Y colorín colorete, por la chimenea sale el cohete. A continuación, el relato número 3, finalista quinto y sexto, El gran viaje, de Alfie Evans, del Colegio Gloria Fuerte. Leerán el relato los alumnos del Gabriel Arenas. Había una vez dos niños que se llamaban Manuel y Leo. Manuel era regordete y bajo, y Leo era alto para su edad y flaco, y los dos tenían el pelo rubio. Un día fueron a la playa en Marruecos y encontraron una barca pequeña, hecha de madera. Cogieron la barca y la llevaron al mar. El viento les arrastró 200 metros hacia alta mar. Pasaron 50 días hasta cuando un tiburón fue a molestarlos, comiéndose un trozo del barco, y los dos gritaron de miedo, y con suerte el tiburón se marchó. Después se les acercó un yate y les destruyó el barco en 1.000.000 de piezas. Después de 5 segundos vino un barco pirata y los recogió y se convirtieron en prisioneros. Un día llegaron a tierra. Los dos piratas se fueron al bar y los niños se quedaron solos. En el barco pirata los niños encontraron una horquilla
y Leo era especializado en abrir puertas con una horquilla. Los niños se escaparon y vieron un cartel grande que ponía «Bienvenido a España». Los niños ahora estaban en España. Los niños estaban muy preocupados, pero no tenían dinero, no habían comido en semanas y no habían dormido en muchísimo tiempo. Llevaban andando 5 horas y encontraron un restaurante tirando comida. Y cuando se fue el trabajador, comieron la comida que sobraba en la basura y se fueron corriendo. Después de comer de la basura, se fueron a un pueblo llamado Pueblo Nuevo de Guadiaro y se encontraron con un niño llamado Pepe. Pepe era flaco y no era ni alto ni bajo. Le encantaban los trenes y los monopatines. Pepe era muy raro. Pepe los llevó a un parque llamado Parque Barbésura y se han divertido mucho con Pepe. Pero ya se estaba acercando la noche y Pepe les dijo a los niños que se vayan a su casa. Pero no tenían, entonces se fueron a pasar la noche en la casa de Pepe. La casa era grande y alta y cenaron macarrones con atún. Ellos dormían juntos en un cuarto y las camas eran muy cómodas. Por la mañana desayunaron y hablaron. El padre de Pepe les dijo que tenían 5 barcos y los pudo llevar a Marruecos por la tarde. Por el día, los 3 jugaron en un parque y se fueron al puerto. Ahí estaba el padre de Pepe esperándolos. Ahí se montaron en el barco para ir a Marruecos. Pepe, Manuel, Leo y el padre de Pepe. A mitad del camino, el cielo empezó a nublarse y volverse cada vez más negro. Empezó una tormenta muy fuerte. Las olas se hacían cada vez más grandes y golpeaban el barco. De repente vino una ola gigantesca que derribó el barco y todos se cayeron al mar. Estaban muy asustados, pero cerca vieron una isla y nadaron hacia ella. Era una isla desierta con palmeras, cocos y muchos cangrejos. El padre de Pepe tuvo la idea de separar el grupo para buscar madera, palos y hojas para construir un refugio para protegerse de la lluvia y viento de la gran tormenta. Leo fue entre los árboles en busca de madera y escuchó un ruido frente a él. Levantó la mirada y en unos arbustos vio unos ojos brillantes que le asustaron muchísimo. Empezó a caminar hacia atrás despacio para huir, pero saltó un lobo desde detrás de ese arbusto y caminó hacia él con un pez en la boca y lo soltó en el suelo para Leo. Leo estaba muy sorprendido y cogió el pez. Parecía que ese lobo era muy bueno, así que decidió perseguir al lobo hasta su cueva. Leo le preguntaba cosas como ¿vives aquí? ¿Te gusta el mar? ¿O tienes una manada? Y descubrió que cuando aullaba una vez significaba sí y 2 veces no. Entonces, después de un buen rato hablando con él, Leo le preguntó ¿mis amigos y yo podemos quedarnos a dormir aquí? Y el lobo dijo ¡aú! Eso significaba que sí podía. Rápidamente, Leo fue a buscar a todos los miembros del grupo para llevarles hasta ese lugar y para también que conocieran a su nuevo amigo, que se acababa de llamar Capitán Lobo. Cuando le contó a todos lo que acababa de pasar, todos se rieron y no le creían, pero Leo les insistió para que le siguieran hasta la cueva y comprobaran que era real. Después de media hora, andando por la selva, llegaron a la cueva y en la entrada estaba el Capitán Lobo, que corrió hacia Leo y le lamió la mano. Los demás no podían creer lo que estaba pasando y admitieron que tenía razón. Entraron a la cueva y vieron que Capitán Lobo vivía solo. Todos decidieron que debían intentar dormir para recuperarse de ese trágico día. Se tumbaron en el suelo para dormir y Capitán Lobo se acurrucó junto a Leo para dormir, porque ahora Leo es su mejor amigo. Parecía que solo iba a ser una noche en la cueva y pronto irían a casa, pero no. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Exactamente estuvieron allí 3 meses y 5 días, durante los que sobrevivieron con el agua de la lluvia, la fruta de los árboles y arbustos y también aprendieron a cazar y pescar con herramientas que ellos fabricaban con madera y rocas afiladas. En ese 5.º día del tercer mes vieron a lo lejos un barco pesquero gigante y el padre de Pepe rápidamente hizo un fuego para llamar su atención con el humo y les rescatara. A los 30 minutos se acercó el barco pesquero y su capitán les gritó que nadaran hacia él porque no podía acercarse más porque el fondo era muy bajo para ese barco. En ese momento, Leo no quería dejar a su mejor amigo, Capitán Lobo, solo ahí otra vez. Entonces le dijo que nadara con él para irse con él a casa.
Tuvieron que nadar 200 metros para llegar al barco y subieron por la plataforma de la parte trasera. Estaban muy cansados y el capitán del barco les dio agua y comida. Para recuperarse, incluso le dio un poco de pollo a Capitán Lobo. Cuando se encontraron mejor, hablaron con el capitán para ir a Marruecos y el capitán les respondió que Marruecos era su destino y estaría encantado de llevarles con él también, para ayudarles. Después de 2 días de travesía, finalmente llegaron a Marruecos y fueron a casa de Leo y Manuel, y los padres de ellos estaban muy felices de volver a verlos de nuevo e hicieron una gran celebración con toda la familia, vecinos y amigos. Para el padre de Pepe, Leo y Manuel eran como parte de su familia y no quería imaginarse irse a España y no estar más con ellos, por lo que decidió que quería quedarse para siempre en Marruecos junto a sus nuevos amigos. Relato número 4. Finalistas quinto y sexto. El susurro del cielo, de Paola Ferrer Molina, del Colegio Maestro Apolinar. Leerán el relato los alumnos del Maestro Apolinar. El susurro del cielo. La primera vez que el cielo susurró mi nombre fue una noche tranquila, cuando todo el pueblo dormía. Yo estaba sentada en mi ventana, contando estrellas, como siempre hacía antes de dormir. Sofía, dijo una voz suave. Me quedé inmóvil. No venía de la calle ni de mi casa, venía de arriba, del cielo oscuro y brillante a la vez. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no sentí miedo. La voz era tranquila, casi amable. Me acerqué a la ventana y miré con atención. Las estrellas parecían más cercanas que otras noches, como si quisieran decirme algo. Cerré los ojos, un momento, pensando que tal vez estaba soñando. Pero cuando los abrí, la voz volvió a escucharse. Sofía. Al día siguiente no se lo conté a nadie. Fui a la escuela y seguí con mi rutina. Pero algo había cambiado. Cada vez que levantaba la vista al cielo, sentía que me observaba, como si me conociera desde siempre. Esa noche decidí esperar despierta. Cuando el reloj marcó las 10, una luz apareció entre las estrellas. Descendió lentamente hasta quedar frente a mi ventana. No era una estrella ni la luna. Era una luz pequeña que cambiaba de forma, como si respirara. No tengas miedo, dijo la luz. Te he llamado porque sabes escuchar. ¿Escuchar qué? Pregunté en voz baja. Lo que otros han olvidado, respondió. De pronto, la luz brilló con más fuerza y mostró que el pueblo, desde lo alto, vi las casas, las calles y las personas. Todo parecía normal, pero el cielo estaba apagado como si le faltara vida. Las personas ya no miran hacia arriba, explicó la luz. Han olvidado soñar, agradecer y cuidar los pequeños momentos. Cuando eso ocurre, el cielo pierde su brillo. Sentí una tristeza profunda. ¿Puedo ayudar?, pregunté. Sí, respondió la luz. Empieza con cosas pequeñas. Son las que más importan. A la mañana siguiente comencé. En la escuela de estrellas dibujé mi cuaderno y animé a mis compañeros a mirar las nubes. En casa ayudé sin que me lo pidieran y escuché con atención las historias de mi abuelo mientras regamos el jardín. Cada noche el cielo brillaba un poco más. Con el paso de los días noté cambios en el pueblo. Las personas sonreían más, los niños jugaban juntos y el parque volvía a llenarse de risas. El cielo, agradecido, recuperaba su luz. Unas semanas después, la luz regresó a mi ventana por última vez. Gracias, susurró. Has recordado algo muy importante. La luz subió lentamente hasta perderse entre las estrellas. Yo la observé con una sonrisa. Desde entonces, cada noche miro al cielo, antes de irme a dormir, recordando aquella palabra, gracias, recordando su agradecimiento hacia mí. Y a veces, cuando está todo en silencio, quiero escuchar mi nombre otra vez. Como si un susurro me recuerda que escuchar, cuidar y soñar también es una forma de iluminar el mundo. Con el paso del tiempo comprendí que el cielo no solo hablaba de noche, a veces lo hacía en los reflejos de los charcos después de la lluvia, en el vuelo bajo de los pájaros al amanecer o en el silencio tibio de las siestas, atento, esperando que alguien se detuviera a observar. Me empecé a notar que otras personas también cambiaban su forma de mirar. Mi madre
Se quedó unos segundos más en el balcón al atardecer. Mi maestra abría la ventana del aula antes de comenzar las clases. Incluso los vecinos, tan apurados siempre, levantaban la vista cuando el cielo se teñía de naranja o violeta. Nadie decía nada, pero algo invisible nos unía. De noche, mientras contaba estrellas como antes, me di cuenta de que ya no las contaba para dormir, sino para agradecer. Cada una parecía guardar un pequeño recuerdo, una risa en el parque, una charla tranquila, un gesto amable. El cielo brillaba lleno de ellos, como si los cuidara. No volví a ver la luz, pero ya no la necesitaba. Había aprendido a escuchar de otra manera. Entendí que el cielo no pierde su brillo de golpe, ni lo recupera con un solo acto, sino con la suma de miradas atentas y corazones abiertos. A veces me pregunta por qué sonrío cuando miro hacia arriba. Yo no respondo, solo sigo mirando, porque sé que mientras alguien escuche, cuide y sueñe, el cielo nunca volverá a apagarse del todo. Y aunque no todos lo sepan, esa luz sigue viajando. Se posa en quien se detiene un instante, en quien presta atención a lo simple, en quien susurra, en quien susurra otro nombre en otra ventana en una noche tranquila. Cuando eso ocurra, sabré que alguien más ha aprendido a escuchar y que el brillo, una vez más, encontrará la forma de permanecer. Y entonces, incluso en la noche más oscura, el cielo seguirá recordándonos el silencio que nunca dejó de mirarnos. Relato número 5. Premio de la categoría infantil en la modalidad de alumnos de tercero y cuarto. Saltacharquitos de Esperanza Jiménez de García del Instituto José Cadalso. Leerán el relato los alumnos del José Cadalso. Saltacharquitos. En aquel tiempo, Jimena era un pueblo con un horno de artillería en el río Hoz Garganta, donde trabajaba el padre de Andrés desde antiguo. Él vino a nacer justo cuando iba a cambiar el siglo y creció entre zarzas y alcornoques, siempre mirando al cielo, pues su máxima felicidad era saltar de charco en charco. Su madre se pasaba el día riñéndole, estropeaba todas las alpargatas de lona y no estaba la economía para tanto recambio. Pero Andrés no escuchaba. Chapotear era una diversión maravillosa, mientras su madre remendaba y parchaba al atardecer la ropa de este aventurero hijo suyo, al que todo el pueblo veía hacer recados saltando por charcos y arroyos, no siempre limpios. Carita de pícaro travieso, a veces salpicaba y se reía fuerte. Así era Andresito al filo del año 1800, a sus 10 vitales años. La primavera fue especialmente inestable ese año, y tras más de una semana de lluvia sin descanso, aparecieron grandes charcos por toda la sierra y del camino al pueblo. Al primer recado de su madre saltó dichoso, y ya cuando iba llegando de vuelta del colmado del tendedero cargado de aceitunas, calculó mal la profundidad y se metió en un charco hasta la rodilla. Las aceitunas se desparramaron y el barrio le cubrió hasta los ojos. Rápidamente se formó un corro de gente del pueblo alrededor de Andrés, que comenzó a reírse con fuerza. Unas carcajadas que al niño le taladraron la cabeza, herido en su orgullo infantil. Él, que sobrevolaba feliz los charcos y arroyos desde muy niño, se juró que jamás volvería a saltar ninguno, pero ya pasaría su vida con el apodo de Saltacharquitos para todos los vecinos de Jimena. Volvió a su casa enfadado y sin su carga aceitunera, y entonces la que sonreía era su madre, pero sin que él la viera. Andrés el Saltacharquitos se hizo mayor. En España se libraba una guerra contra el francés, pero las noticias llegaban muy tarde y mal al pueblo. Hasta que el 9 de marzo de 1810, aparece en Jimena Andrés Ortiz, el pastor, con todo un ejército que ha ido formando en su camino desde Gibraltar, y su toyaco Andrés el Saltacharquitos no duda en seguirlo. No dudan en seguirlo. Tiene 18 años, lo arman, le enseñan todo rápido.
pues no hay tiempo que perder, ya que se acercan los gabachos y tienen que estar listos para la defensa de su pueblo. Todos a una reforzaron las murallas y se dirigieron a Ronda para intentar frenar a los franceses en su intento de destruir todo de forma tan violenta. En la primera confrontación, un tiro de arcabuz fue a parar a la pierna de Saltacharquitos, que fue retirado de la primera línea. Milagrosamente la pierna se salvó y solo dejó una mínima cojera que hizo que se pasara el resto de la guerra en su casa de Jimena. Contaba que los franceses estuvieron controlando, destruyendo, asesinando, robando, incendiando y diezmando a las gentes de su pueblo 4 años, y que tuvo que pasarse escondido tras una arpilla que escondía una trampilla bajo el suelo de su casa, durante la luz del día más de 3. Temblaba al recordarlo. Se emocionaba al recrear la mañana del 25 de septiembre de 1811, cuando la entrada de Jimena, del pastor y sus guerrillos, con las tropas de los oficiales ingleses Cowley y Mitchell, animó a los jóvenes escondidos y lisiados del pueblo a salir de sus encierros, y todos juntos, Saltacharquitos con un tabuco viejo y mucha ira, consiguieron derrotar y expulsar a los franceses de Jimena. Estaba todo destruido, y no fue fácil retomar la vida en tiempos de paz. Al acabar la guerra, llegó el rey deseado y volvió a instaurar el absolutismo, pero Saltacharquito ni idea tenía de qué significaba eso. Lo único que el joven siempre agradeció al reino fue la noticia de su distinción en la pasada guerra contra el francés, y él, que ya andaba prendado de Isabel, la que en sus palabras era la niña más guapa de toda Jimena, lo vio como una oportunidad de avanzar. Como según le explicaron, no había dinero tras la contienda le ofrecieron tierras, y él dijo que sí, y le entregaron una suerte pequeña de tierra en la toma del Guijo Gordo, a las afueras de Jimena, tirando para el tesorillo. Eso propició la pérdida de matrimonio a Isabel. Andrés y Saltacharquito ya veían su parcela, su casita, su mujer, sus hijos, pero a Isabel no le gustaba el campo. Ella quería vivir cerca de su madre en Jimena, y como hombre enamorado compró una casita y una mula con la que iba a trabajar cada día a su suerte de tierra, donde solo había una choza con un sombrajo, y ahí se pasaba el día. Comía temprano, sesteaba un rato, araba, recogía, sembraba. Al caer la tarde cargaba con la burra con lo que había maduro. Volvía a Jimena, donde le esperaba Isabel en la casita de la calle Lante. La cena lista, rodeada de hijos, tal como un día soñó, aunque no fuese en la tierra que ganó allá en tiempos de guerra. Así pasó la vida aquel que perdió su nombre saltando de charco en charco, de arroyo en arroyo. Aunque de niño rechazaba el apodo que le pusieron el día de la caída, cuando fue pasando el tiempo lo hacía sonreír con melancolía y terminó familiarizándose, aceptándolo con cariño. El Saltacharquitos fue cumpliendo años bajo el reinado de Fernando VII, sin conocer la fría sonrisa del rey, del cual sentía súbdito, por el que tenía alojada una bala en la pierna. Lo único que sabía era que gracias a él tenía una suerte de tierra. Pasaron 20 años, 5 hijos, 2 mulas y su diario paseo de su pedacito de tierra a la casa familiar, donde esperaban a Isabel y sus 5 hijos, que heredaron tras el nombre de cada uno de ellos el Charquitos detrás, y el dolor de ver a sus hijos marcharse a la guerra tras la muerte de este rey, que al principio fue el deseado y finalmente terminó en el felón, el que llegó con una guerra y se fue dejándoles inmersa en otra. Es de lo único de lo que se enteraba. Guerra, guerra. Jimena quedaba muy lejos de la corte y el Saltacharquitos mucho más lejos de políticas de Estado. Un hombre sencillo condenado al olvido que envejeció entre zarzas y alcornoques, mirando al cielo, como cuando un niño esperaba que las nubes se agolparan para descargar agua por días, semanas completas, y luego al salir el sol ir a su pueblo saltando de charco en charco. Relato número 6. Finalista en la categoría tercero y cuarto. Cronómetro de Iria Cárdenas Martín, del Instituto Castilla del Pino. Leerán los alumnos del Colegio Santa María Coronada.
Mira la puerta indecisa desde la otra acera. Mientras espera que el semáforo se ponga en verde, se sumerge en sus pensamientos. No sabe si entrar o posponer la cita con alguna excusa barata. Sin pensarlo, respira hondo y sus piernas comienzan a andar sin dejar que su mente intente convencerla de que no es momento, de que quizá mañana esté más preparada. Cruza la calle antes de que se arrepienta, a pesar de que el semáforo sigue en rojo. No mira ni siquiera a los lados. Escucha los pitidos de los coches y algún que otro insulto, pero no le importa, ya está. Para en la puerta, vuelve a respirar y finalmente la abre. Le indican que espere un momento, pero no sin antes preguntarle si estaba bien. Ella asiente. El hombre de recepción no pregunta nada más, a pesar de no haber quedado muy satisfecho con la respuesta de aquella mujer. Está aún más nerviosa que antes. En los 7 minutos y 46 segundos que esperaba a que terminen de preparar la sala, se plantea un total de 13 veces si realmente es lo que quiere. Si es mejor más adelante, cuando hayan sanado las heridas. Antes de darse cuenta, le hacen pasar a otra sala, esta vez más pequeña, más fría, más privada. Le explican cómo será el proceso, cuánto tardará, qué técnica utilizarán, etc. Y, sobre todo, le advierten que si de normal en una piel normal hace daño, en la suya notará como si 1000 agujas le perforasen la piel. Vuelve a respirar hondo y decide seguir adelante. Al fin y al cabo, es lo que aquella siempre había querido, ¿no? Se quita la camiseta que lo cubre el torso, el tirante izquierdo del sujetador y la venda que le cubre el hombro. Dejando de ver la quemadura y algo más profundo, las heridas de su pasado. Escucha la aguja y se estremece. El dolor es como se lo habían descrito, no tanto como para desmayarse, pero sí como para que los primeros minutos se le escapase algún que otro grito ahogado. Cuando no puede más, cierra los ojos con tanta fuerza que regresa a aquel pasado donde todo parecía ir bien, aunque ella sabía que nada lo estaba. Un pasado que, comparado con el negro de la tinta, se secaba pronto. El otro negro seguía húmedo en su memoria a pesar del paso de los años. Volvió a aquel día en que nada cambió. Todo el mundo seguía con su vida. El resto no se preocupó en parar, ni para preguntarle si estaba bien, si podía sola. Negro, a pesar de que siempre supo que el negro no era solo la ausencia de luz, que todo lo arrastra a su paso, que era el único color con el que podían convivir el resto sin ningún tipo de rechazo. No podía evitar pensar en él de otra manera, simplemente negro. El negro fue lo único que pensó en el día de su muerte. No murió físicamente, su cuerpo seguía con vida, pero ya no sentía. Sus piernas andaban, pero ya no podía correr. No es que no pudiera, es que dejó de intentarlo. Sus manos se movían, pero temblaban antes de buscar un abrazo. Sus orejas podían escuchar, pero no se volvieron a emocionar ante sus canciones favoritas. No volvió a cantar aquel estribillo que siempre esperaba con ansia para cantarlo mientras bailaba, un poco descoordinada. Aquellos pulmones respiraban, pero su nariz se contuvo tanto de oler el perfume de aquellos a los que aprecia, que se ausentó tanto de su vida hasta olvidarse de cómo era. Su boca hablaba, pero ella no volvió a salir una conversación profunda. Pero lo más importante de su corazón
Su corazón latía, pero se anestesió hasta no sentir. Después de 104 minutos y 49 segundos en los que su mente ha estado viajando por la sala, ha vuelto a la realidad. Se levanta para mirarse al espejo. Allí están aquellas dos flores, sus flores, dos camelias que germinan en su clavícula, atravesando aquella quemadura que tanto dolor y sufrimiento le ha traído. Su cuerpo sigue sin vida, pero poco a poco volverá a florecer, como las flores tras el otoño. Las suyas le recuerdan a aquellas camelias rojas y blancas. A su abuela le contaba que su color se debía a la sangre de todas y cada una de las personas que dieron su vida para defender sus pensamientos, teñiéndose así aquel blanco tan puro que refleja la inocencia en un rosa rojizo, encerrando toda esa tragedia en una simple flor. Lo que aún no sabe es que habrá momentos en que a esas delicadas camelias se le enredarán entre las espinas, y ella no podrá controlarlo, teñiendo su piel como le hicieron sus pétalos. Por primera vez en mucho tiempo, aquella niña inocente sintió que el dolor no la hizo retroceder. Lo ha convertido en algo más, algo que, a pesar de seguir doliendo, ahora le pertenece a ella. Relato número 7. Premio categoría infantil de la modalidad de alumnos primero y segundo, No hay patito feo, de Claudia Cuadro Guerrero, del Instituto Mar del Sur, y leerán los alumnos del Instituto Mar del Sur. No hay patito feo. El nido se siente sorprendentemente cálido en comparación con el invernal tiempo que hace en el exterior. Las fugaces ráfagas de viento sacuden levemente las plumas de la que va a adoptar como madre, y es capaz de oír el sonido de un cascarón al rasgarse. El haber nacido siendo una ave nidífuga le proporciona el don de no necesitar separar sus párpados siquiera al llegar al mundo, sino que es capaz de reconocer al instante quién es su progenitor. La madre, por su parte, se siente orgullosa de sí misma, orgullosa de haberle dado vida a sus dos primeras hijas, orgullosa de que por fin, tras tanto tiempo de incubación, sus patitas se hayan sentido preparadas para nacer y regalarle al mundo entero y más a ella con esa acción. Las hermanas escrutan con la mirada borrosa a su madre, que ahora también las observa. Ambos cuerpos se encuentran empapados, pero apenas son capaces de moverse para hacer desaparecer el líquido que las rodea. De entre la espesa niebla que cubre el cielo, aparece el padre de las recién nacidas. Al reunirse con su familia, grazna un par de veces, acompañado por las contestaciones de su pareja. Al poco tiempo, las nuevas integrantes de la manada aprenden a comunicarse y llevar una vida como la de los demás patos que las rodean. Una de ellas, conocida como Zuri, afortunadamente se ha convertido en una hermosa pata de plumas blancas que le proporcionan un aspecto extravagante y que contrastan perfectamente con su pico de un elegante naranja y patas del mismo color. Su melliza, llamada Freya, al principio lucía exactamente igual a Zuri. Sin embargo, con el tiempo, su aspecto empezó a cambiar. Su plumaje ya no parece tan perfectamente peinado y cuenta con varias manchas. Su pico ahora más oscuro, al igual que sus patas, y sus ojos no resultan tan sumamente magníficos como anteriormente. Sus conocidos especulan que ha perdido su esencia y sinceramente ya no se siente tan querida por ellos. En cambio, su hermana sigue igual de hermosa que siempre, tanto que parece traer con ella todas las emociones positivas y colores del mundo, proporcionándoles un poco a todos y cada uno de los que interactúan con ella. Freya, habiéndose acostumbrado a su belleza y atención por parte de los demás, su cambio físico hizo que se le viniera al mundo abajo. Ahora desconocidos no le ofrecen comida ni otros servicios. Sus antiguos amigos no pasan demasiado tiempo con ella, a diferencia de con su hermana. Y cada vez que se siente insegura al levantarse por las mañanas y tener que salir del nido. Y todo eso por un pequeño cambio en su aspecto.
Puede que ya no sea tan bella como antes, pero aún así ella sigue siendo la misma ciudadana de siempre, con los mismos hábitos y su misma personalidad. De todas formas, ella es incapaz de verse así y prefiere hacerle caso al resto y no darse oportunidades. Todo este tema del crecimiento lleva a la necesidad de aprender a volar. El proceso es largo y complicado, pero nunca imposible. La madre, Astrid, comienza mostrándole a sus crías cómo agitar las alas. Es un nivel bastante fácil, pero sumamente importante. El siguiente paso es motivar a las aprendices a planear un poco. Y aunque los primeros intentos son desastrosos por parte de Freya, no para Zuri, quien lo clavó al momento, consigue mejorar. Freya se preocupa porque aún no se ve apta para convertirse en una experta del vuelo antes de que llegue la época de migración, temporalmente cercana. En comparación con Zuri, que ya puede bajar del nido hasta aterrizar sobre el agua del río y volver arriba, entonces eso también se suma a la lista de inseguridades de la pequeña. Una tarde cualquiera en la que ha estado obligada a salir con cuidado del nido para así beber un poco de agua, se topa con su hermana, acompañada de los demás patos que se juntaban con Freya en el pasado, hasta que su plumaje simplemente cambió y decidieron no volver a prestarle atención. Su corazón parece saltarse un latido al reconocerlos y agacha la cabeza, tratando de que ellos no noten su presencia. Desde su nido ha podido ver cómo el grupo entero ya vuela con normalidad, no como ella, y se siente inútil por ello. Solo en el nido es donde se siente más segura, aunque es consciente de que en algún momento determinado tendrá que salir de él y afrontar sus miedos, pero no se siente capaz de hacerlo ahora. Las lluvias y el mal tiempo desaparecen progresivamente, insinuando que en muy poco tiempo vuelve la primavera y con ella la época de migración. Con solo pensarlo, a Freya le recorre un escalofrío de pies a cabeza, que le obliga a acomodarse un poco más sobre las ramas hasta quedarse dormida. Astrid no tiene nada de despistada y por ello ha adivinado el problema de su hija. Conoce a Freya y sabe que esa nueva actitud no le representa. Recuerda cuando aún confiaba en ella misma, cuando reía con ella cada vez que tropezaba al andar por todavía estar aprendiendo, cuando la relación con su hermana y amigos era completamente sana. Echa de menos la antigua versión de Freya y esta vez no se iba a quedar callada. Con esa idea en la cabeza, echa a volar hacia el nido, donde asoma una mancha blanca que toma como su hija. Al aterrizar nota que la patita duerme. Aunque se acerca con cuidado, la pequeña se sobresalta y despierta al momento. Tomándose unos segundos para recopilar lo que pasa, la madre con una mirada cariñosa se sienta junto a Freya y le susurra: «Lo siento por despertarte». La chica se limita a sentir con la cabeza. «Es que quería preguntarte algo». Freya la mira con curiosidad, animándola a seguir. A ver, ¿cómo te lo digo? Resulta que me he dado cuenta de que cada día estás más deprimida, digamos. El estómago de la aludida se sacude y se le forma un nudo en la garganta. ¿Cómo se ha dado cuenta? Lo que quiero decirte con esto es, eres preciosa, tanto por dentro como por fuera. Freya aprieta la mandíbula, pero no solo eso, sino que también eres inteligente, te esfuerzas por las cosas que quieres conseguir, eres divertida y risueña, eres interesante y siempre tienes algo que contar. Eres muy especial, Freya, añade ya con lágrimas en los ojos, y no importa que otras personas no puedan ver eso. Porque yo, tu madre, sí que puedo y te lo recordaré por el resto de tu vida, cariño. No te hagas daño a ti misma pensando que no es suficiente, porque lo eres y más. Ambas están emocionadas y Freya extremadamente inspirada. Pasan lo que les parece una eternidad mirándose a los ojos, hasta que sonríen y ambas sueltan una casi inaudible risita. De repente se escucha un aleteo y casi al momento Zuri se posa también sobre el nido y, al ver la extraña escena, cuestiona: ¿interrumpo algo? Madre e hija se quedan mudas por unos segundos, hasta que Astrid responde: «No, cariño, solo estábamos hablando de algo». ¿Y se puede saber sobre qué? Ambas se miran y Freya fuerza una sonrisa. «Nada, cosa nuestra», responde cuidando el tono. Zuri les dirige una última expresión de desaprobación y les da la espalda para acomodarse e intentar dormir. Y Astrid la imita, dejando a Freya paralizada. No es que solo con esas palabras Freya haya cambiado su forma de verse a sí misma, ni mucho menos. Pero la corta conversación con su madre sí le ha hecho ver que hay gente que en realidad la acepta tal y como es, que la quiere más que a nadie en el mundo y que es con esas personas con las que se tiene que quedar. Todo el mundo tiene alguna virtud de la que no está orgullosa, algún aspecto de sí mismo que le causa inseguridades, pero aún así todos tenemos algo de lo que esperanzamos y esforzamos, algo con lo que sentirse fuerte y capaz, porque eso es la vida, quererse uno mismo y a la vez apoyar a los demás por quienes son.
para siempre vivir en paz y aprendiendo de nuestros propios errores. Bueno, ya va quedando menos. Vamos por el relato número 8, premio en la categoría juvenil, La hora en la que todo cambió, de Ainara Najarro Mauricio. Leerán el relato la autora y alumnos del Sierra Almenara. Jamás seré capaz de comprender cómo la vida de una persona puede dar un giro de 180 grados en tan solo unas horas. Pero es así. A veces tomamos una serie de decisiones que cambian por completo nuestra vida. O, lo que es peor, a veces hay personas que creen que tienen el derecho de tomar decisiones sobre nuestra vida que harán que ya nada vuelva a ser como antes. Todo comenzó a las 8 de la mañana de un 30 de junio del año que cumplí los 18, verano en el que nos sentimos los reyes del universo y, a la vez, los más maduros del mundo. La furgoneta ya se encontraba cargada desde la tarde anterior y nosotras ya estábamos listas para emprender aquel viaje que jurábamos que sería el mejor de nuestras vidas. Laura al volante, conduciendo con la precaución que la caracterizaba y con un café preparado para poder aguantar sin descansar las 9 horas que nos esperaban en carretera, pues era la única capaz de conducir aquel tracho. Triana, en el asiento del copiloto, encargada de elegir la música y hacer que el coche se pareciera más a una discoteca que a un vehículo. Valeria y yo en los asientos traseros, con la única misión de cantar a todo pulmón cada canción que sonaba por los altavoces. Juntas formábamos un grupo perfecto, en el que nos complementábamos las unas a las otras de la mejor manera. Tras un largo camino y unas cuantas paradas, llegamos a nuestro destino a las 7 de la tarde de ese mismo día. El pueblecito que habíamos elegido para aquella escapada era de lo más bonito que había visto nunca. Calles estrechas llenas de magia e historias jamás contadas. Casas pequeñitas y de color blanco, que hacían que cualquier maceta o adorno colocado en sus fachadas destacaran de una manera asombrosa, y un mar calmado y cristalino que bañaba toda la costa. Dejamos la furgoneta en la misma calle en la que se encontraba la casita que habíamos alquilado, una casa típica del lugar, que a pesar de estar pintada completamente de blanco, transmitía alegría y bienestar. Me encantaron los muebles de la cocina, de un color verde agua que contrastaba con el color gris de los electrodomésticos y el color mostaza de las sillas que rodeaban a la mesa que estaba justo en el centro de la estancia. Toda la casa seguía la misma gama de colores, lo que la hacía mucho más acogedora y especial. Nos dieron las 9 ordenándolo todo y tras una pequeña discusión, la primera de todas, sobre qué podíamos pedir a domicilio para la cena, nos decantamos por unas pizzas, clásico que nunca falla en un grupo de jóvenes que no saben ni cómo se enciende un horno. Las devoramos en minutos, pues la ensalada que nos habíamos metido en el cuerpo a la hora del almuerzo no había sido lo suficiente como para nutrirnos durante todo el día. A eso de las 10:15 de la noche, tras vaguear un poco de un lado a otro, comenzamos a arreglarnos para pasar la que jurábamos que iba a ser la mejor noche de nuestras vidas. Habíamos fantaseado durante meses con esa noche. De hecho, la teníamos preparada mucho antes de saber ni siquiera qué día nos marcharíamos o dónde nos quedaríamos durante esos días de vacaciones. Cuando aún ni siquiera nuestros padres sabían que teníamos pensamientos de hacer esa pequeña escapada, nosotras ya teníamos más que preparada la noche que estábamos a punto de vivir. Antes de salir, nos reunimos todas en el salón para darnos el visto bueno. Laura se había maquillado de forma casi profesional, tal y como siempre hacía. Ella sabía a la perfección cómo resaltar sus preciosos rasgos. Se había puesto un vestido negro, ajustado que le llegaba por encima de la rodilla y que le sentaba como un guante. Sus piernas acababan con unos tacones plata de punta que le hacían parecer mucho más alta de lo que ya era. Triana brillaba de su forma tan característica y era, sin duda, la que más destacaba entre todas. Siempre era la que acaparaba todas las miradas y la que siempre terminaba consiguiendo que nos saltáramos las interminables colas que se solían formar los fines de semana o las que conseguían los camareros terminaran invitándonos a un par de copas. Ella se había destacado por un vestido no muy distinto
que el de Laura, pero en color rojo, combinado con sus labios. Por otro lado, Valeria había optado por unos pantalones claros de vestir que acentuaban sus hermosas piernas, los cuales combinó con un top negro de encaje tipo corset que le quedaba espectacular. El don de Valeria era poder bailar sin parar durante horas. Además, lo hacía de maravilla. Yo por mi parte había optado por una falda corta rosa claro, que conjunté con una camiseta blanca atada al cuello, que me quedaba bastante bien. Lo que más destacaba en mí era mi peinado, que me había pasado más de media hora haciendo. Se trataba de una coleta alta con ondas en las puntas de cada mechón. Me había costado muchísimo que quedara completamente repeinado. No podía soportar que no quedara absolutamente perfecta. Me ponía de los nervios. A eso de las 11, tras habernos elogiado entre nosotras y habernos ayudado mutuamente a terminar de perfeccionar peinados y maquillajes, salimos de casa. Era la típica noche de verano en la que hacía esa humedad que se queda impregnada en la piel. Hacía mucha calor, por lo que agradecí haberme puesto ese conjunto que dejaba la suficiente piel expuesta para no morirme de una insolación. Hablamos animadas durante todo el camino hasta el bar de copas que nos esperaba casi tan ansioso como nosotras a él. Teníamos planeado pasar toda la noche juntas, pues cada vez que salíamos en nuestro pueblo, cada una acababa en una esquina diferente y con un grupo diferente. Esta vez queríamos que no fuera así. Al fin y al cabo, no conocíamos a nadie en aquel pueblecito costero con el que poder distraernos. Queríamos pasarlo bien juntas y exprimir aquella noche al máximo. Cuando llegamos al bar ya eran pasadas las 11:30 de la noche. Entre risas y charlas nos habíamos distraído y hecho más paradas de las que ni siquiera éramos conscientes. El local estaba llenísimo de gente que bailaban y cantaban, gritando y saltando de lado a otro sin descanso. Nos dirigimos hacia la barra y esperamos la infinita cola de personas que estaba esperando para ser atendidas. Tras unos 20 minutos de espera, por fin pudimos pedir nuestras bebidas y acto seguido nos dirigimos hacia la pista de baile que se encontraba justo en el centro del local. Sonaban canciones famosas del momento una tras otra sin parar. Triana las cantaba todas sin descanso, ni equivocaciones. Era una auténtica fanática de la música y se notaba. Mientras tanto, las demás bailábamos a su alrededor, cantando algunos estribillos y tarareando otros tantos. Pasaron las horas y sobre las 2 de la madrugada me dirigí hacia la barra con Valeria, pues hacía ya un buen rato que nuestros vasos se encontraban vacíos. Esta vez había mucha más gente que la vez anterior, si es que eso era posible. Tardamos alrededor de una media hora en poder ser atendidas. Ya con nuestros vasos llenos de nuevo volvimos a la pista de baile, con la intención de darlo todo. Laura ya se encontraba sentada en una de las numerosas sillas que había en el local, con cara de cansada. Siempre era la primera en querer marcharse, pero al final terminaba pasándolo bien, al contrario que Laura. Triana seguía bailando sin parar, ya un poco achispada, pero no lo suficiente como para encontrarse mal. Valeria y yo nos unimos a Triana y bailamos hasta que nos quedamos sin fuerza. Yo fui la primera de las 3 en sentarme, pues los pies me dolían tanto que parecía que un camión hubiese pasado por encima de ellos. Bebí de mi vaso, que no había soltado en ningún momento, pero que hacía rato que no le prestaba atención. Hablé con Laura, que aunque no le dolía los pies tanto como a mí, puesto que ya llevaba un buen rato sentada, sí que decía estar tan cansada que se quedaría dormida de un momento a otro. Se me empezó a nublar la vista y las piernas empezaron a pesarme demasiado, más de lo normal. Me excusé con Laura y me fui al baño, después de rechazar los numerosos ofrecimientos de mi amiga por acompañarme. No le dije que me encontraba mal, no quería que se preocupara. Le dije que solo tenía que ir al baño, que no podía aguantarme más. Me eché agua fría en la cara, intentando despejarme, pero mis intentos fueron en vano. No sirvieron para nada.
El mareo y la sensación de fatiga crecían sin control. No había bebido tanto para que mi cuerpo reaccionara de esa manera, pero seguramente se habían juntado las copas que había bebido con el calor infernal del local. Salí del baño tras empujar al gran grupo de chicas que se encontraban en la puerta y que no se movían a pesar de las numerosas veces que les pedí que lo hicieran. Me dirigí hacia la entrada, salí a la calle y me senté en el suelo junto a la puerta. Escuché voces lejanas, demasiado, y solo veía sombras y bultos borrosos, pues mi vista dejó de ser nítida varios minutos antes. El mareo seguía creciendo y ya casi no podía ni mantenerme sentada sin apoyarme en la pared. Sentí como unos brazos me cogían por la espalda, levantándome, pero no podía mantenerme de pie sin caerme. Era imposible. No le veía la cara, no tenía fuerzas, no podía hacer nada. Me dejé llevar. Desperté tirada en un suelo, que hacía que me picara todo el cuerpo, pues la sensación del césped sobre mi piel no era nada agradable. Intenté moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba, no lo sentía, no me sentía. Miré hacia un lado y vi cómo mis tacones descansaban sobre el césped, a varios metros de mí, pero yo no recordaba habérmelo quitado. De hecho, no recordaba nada, ni lo que había pasado, ni cómo había llegado a aquel lugar, nada. No sabía dónde estaba, no sabía qué hora era, no sabía qué me había pasado, no sabía qué me habían hecho. Giré la cabeza hacia el otro lado de mi cuerpo. Vi como mi falda también estaba tirada en el suelo. Se me aceleró el corazón, golpeándome el pecho con una fuerza bruta que terminé por romperme las costillas. Saqué fuerza de donde pude y levanté poco a poco la cabeza, con el fin de poder mirar mi cuerpo desnudo. La camiseta que había elegido para esa noche tan especial se encontraba enrollada a la altura de mi cintura, sucia, arrugada, rota. Me sentía rota por dentro. Aquello no me podía estar pasando a mí. Seguía sin poder moverme. La voz no me salía del cuerpo. Era incapaz de pedir ayuda. Mi corazón cada vez aceleraba más el ritmo, llegando a hacerme daño, y sentí un cosquilleo incómodo en las piernas que jamás había sentido. Comenzaron a pesarme los ojos, de una manera tan repentina como exagerada. No sabía qué me habían dado, pero mi organismo no estaba reaccionando de buena manera a aquella sustancia. Cerré los ojos, o más bien se me cerraron solos. Yo luchaba por mantenerlos abiertos, por permanecer consciente, por seguir viva. Los latidos de mi corazón se fueron relajando, a la vez que todo mi cuerpo hacía lo propio. Mi mente se quedó en blanco, no pensaba en nada, no pensaba en nadie. Mi respiración se hizo cada vez más débil hasta llegar al punto al que apenas llegaba a una gota de oxígeno a mis pulmones. Mis manos, que hasta entonces habían estado contraídas en puños, se relajaron y las piernas dejaron de pesarme. Desapareció el dolor por completo. Aún con los ojos cerrados, pude notar que estaba amaneciendo, pues los primeros rayos del sol azotaban mi cuerpo. Eran las 7 de la mañana. Aproveché la poquísima fuerza que me quedaba para abrir los ojos por última vez, para echar un último vistazo al lugar donde mi vida cambió por completo, donde me arrebataron mi dignidad, mi seguridad, mi confianza, el lugar donde me arrebataron lo más valioso que tenía, mi vida. Y ya para finalizar, continuamos con el relato número 9, finalista de la modalidad juvenil, El taller de cuna vieja, de Silvia Jiménez García. Leerán el relato a los alumnos del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria San Bernardo. Era pasar por la calle y ya percibía ese olor, a la mejor en madera que generación tras generación ha ido acumulando la familia Guerra en la trastienda de su taller. Vestigio de árboles procedentes de diversas partes foráneas del mundo que son tratados con suma delicadeza, tal como le enseñaron sus abuelos y a estos los suyos, y así hasta perderse en los tiempos. Desde niños lo acunaron con el mismo cuento: los árboles están vivos, hay que mostrarles diferencia, callan secretos guardados de siglos atrás, cada anillo cuenta una historia, guarda un recuerdo que hay que preservar para que la madera se deje
moldear y transformarse. Y los hermanos Guerra, José María y Dionisio se les saben casi desde la cuna. Fueron dos trastos que revolotearon y jugaron con sus primos entre virutas de madera y curturreos de los padres, a golpe de martillo y sonido a cuerdas tensas de las que manos sacaban las notas más aplaudidas. De un tiempo hasta ahora vienen llamándolo luthieres, pero a ellos les gusta más que lo conozcan como guitarreros. En la primavera de 1830, los hermanos Guerra ya son mayores, se aproxima la cuarentena, siguen trabajando juntos en su viejo taller en Cádiz, en la Cuna Vieja, y también como aprendices a los hijos oficio. De la madera del pinzapo de Grazalema, un árbol de la cercana Sierra Gaditana, están trabajando y montando una guitarra en la solera. Es José María el que minuciosamente sabe darle la curva perfecta para que la guitarra española suene como a él le gusta. Ha llegado la maestría tras años de ensayar contornos, realizar molduras, probar resonancia. Ya no le hace falta molde, aunque no le deja bien anotado para los que vienen detrás. Él empezó a muy temprana edad. Viéndole trabajar parece muy sencillo, pero baila con la madera, define los trazos a cortar, saca tacos, encola, barniza. Es un artista muy bien valorado también en la fabricación de señorales vihuelas. Solo puede hacerla en roble o ébano. Morderas caras. Dice que solo así el instrumento tendrá alma. Su hermano Dionis es también un gran artesano, aunque le falta la notable maestría del hermano mayor en lo que a guitarra se refiere, y se ha especializado finalmente en violines, con menos producción, ya que dirigido a un sector más elitista de la población, y no hay tantos violinistas en Cádiz. Alrededor del taller de los Guerra siempre han sonado palmas, cantes y acordes. El mismo José María sabe arrancarse con boleros aprendidos de su amigo Antonio Monge, con el que ha crecido al ser vecinos y compartir juegos. Sabían llevar el compás con los nudillos, cuando ninguno tenía el tamaño de portar otro acompañamiento, y se arrancaban con romances, seguidillas y boleros, que han ido aprendiendo de oído. Era el mayor de los Guerra al que marcaba el traqueteo, y poco se arrancaba Antonio, que siempre tendente a la tristeza, quien comenzaba a cantar con un profundo suspiro, seguido de ritmos lentos que sobrecogían al auditorio. Crecieron. La vida que han tomado ambos ha sido muy diferente, pero ellos han sabido adaptarse, pues les une un cariño afianzado a través del tiempo. Antonio trabaja como carnicero en el mercado de abastos durante el día, pero al caer el sol se transforma en el Planeta, el mejor cantador flamenco de Cádiz, y José María lo acompaña a la guitarra. En el callejón de Tinte es donde se reunían los flamencos, y hasta allí iba cada tarde los dos amigos. Él fue quien le dio la primera guitarra, a El Planeta, una preciosidad hecha de pino soriano, regalada al amigo cantador cuando cumplió 16 años. Y Antonio siempre le recuerda la inmensa alegría con la que la recibió, y lo que supuso para él saberse acompañar solo, guitarra y cante. Nunca se olvida del guitarrero, a pesar de los años pasados, y cada vez que regresa a Cádiz busca a su antiguo compañero y siempre lo encuentra en su taller, cuyo olor reconoce desde la distancia. El guitarrero recuerda con cariño sus años pasados. Siente un pequeño pellizco que podría ser envidia, aunque a él no se le parece que lo sea. Se alegra de los éxitos cosechados por su amigo,
al que ya nadie conoce como Antonio. Ya es el planeta, el rey de los polos, para todos los que quieren escucharlo, que son muchos y de diversos lugares. Mientras él, que siempre manejó la guitarra con más soltura y pasión, las vihuelas a las que le sacaba acordes tan afinados que están por medio mundo, sigue amarrado su viejo taller, cada día en la calle de Cuna Vieja. Camina encorvado, le duele la espalda de la postura, tiene los dedos de la mano deformados, y ya no canturrea mientras trabaja. El mayor de los Guerra nunca ha dejado de fabricar vihuelas y guitarras, si bien ahora lo hace en silencio y traza líneas con furia contenida en ocasiones, libera inconscientemente en cada martillazo. Junto a su mujer ha crecido una gran familia, muchos hijos a los que sacar adelante. Ese es el éxito de su vida. Pensando en ello se conforma, aunque el dolor le atormenta el alma por lo que pudo haber sido y no fue. Y ya es demasiado tarde. Sus hijos no quieren seguir con su legado. Ni Manuel, ni Pepe, ni cómo iba a ser su Paquito. Siempre tosiendo, ni acercarse al taller podía. Por eso agradece el día que rompió en su vida Diego Acosta, amigo de uno de sus hijos. Trabajaba como carpintero en el puerto de Zagal y se prendó del taller de la guitarra y de Lola, la hija mayor del guitarrero, que asomaba sus profundos ojos negros apenas lo escuchaba llorar. Diego cayó embrujado en la magia del taller familiar. Fue a ver por primera vez cómo se trazaba el entorno de la guitarra y supo que había caído rendido sin remedio, que a ello quería dedicar su maestría como Calafate. Sabía tratar la madera y sentía que junto al mayor de los Guerra podía alcanzar la excelencia. Cuando ya se integró en la familia al casarse con Lola, hace ya 15 años dejó el puerto y se puso a trabajar con el suegro. Resultó ser un apoyo muy grande para José María. Se entendían sin necesidad de palabras. Se ganó el afecto de todos. Le gustaba trabajar con él. Su juventud renovó fuerza e ilusión y fueron capaces de innovar, probar nuevas maderas, diferentes diseños, con pocas directrices. Diego fabricó su primera guitarra en abeto, un trozo de madera que José María le recomendó por la facilidad para trabajarla, y se la vendió por 115 reales a Lázaro Quintana, que la paseó con su tío el recordado Planeta, por tablaos y teatro de toda Andalucía. Pero ya hace años que, después de aprenderlo todo con él, trabajaba por su cuenta en un taller cercano. Se ha ganado un reconocimiento muy merecido como luthier. A Diego le encanta el término francés. Junto a Lola ha tenido 6 hijas, unas niñas preciosas, las primeras nietas del guitarrero, que llenaron el taller de nuevos ruidos y color, pero la vida, ¡ay la vida! En la primavera de 1843 se ha perdido la alegría. José María sigue trabajando la guitarra de madera, del pinzapo con la que quiere retirarse. Está cansado, ya la tiene casi terminada y cuando está preparando el barniz transparente, una fórmula que guarda celosamente transmitida de sus ancestros, le paraliza el recuerdo de la carita de su primera nieta, Carmela, la viva pintura de su madre. Recuerda cómo se le colgaba del cuello y se dejaba mecer mientras dibujaba, cortaba, ensamblaba. Le llenaba de besos pringosos y ahora le rodea el silencio. Se murió Carmela tras 4 días tosiendo. Se murieron las niñas, una detrás de otra. Se murió su Lola en el último parto. De eso hace un año, un tiempo en el que el taller de los Guerra ha permanecido cerrado. El de Diego también. No hay música en la familia Costa Guerra, solo tristeza y desolación. Ese nuevo año de 1843, en el que va a cumplir 51 años, quiere hacer la última. El guitarrero, otrora alegre, el que trabajaba cantando y le hablaba a la madera, el maestro del diseño y del pellizco flamenco, se apagaba. No puedo olvidar, le atormentan los recuerdos, se abrazó el silencio con el ceño fruncido y un gesto de aflicción en los labios. Dejó de centrarse en la anterior perfección que atañó pretendía conseguir y confió en sus manos de carpintero para realizar de un solo tazo, ardiente y precioso, la huella del instrumento. Cada martillazo llevaba impregnada la pena. Cortaba, lijaba y barnizaba, conteniendo la ira que tenía acumulada en el corazón. Moldeaba el día y noche, pues este era su único consuelo, su única esperanza, la única manera de desahogar su furia y desconsuelo. ¿Cómo iba a imaginarse que durante este caos de ausencia y desvelo sus manos construyeron las mejores guitarras flamencas de Andalucía y probablemente del mundo? El más recordado guitarrero o luthier gaditano de todos los tiempos, don José María Guerra, figura triste y
y enjuta al final de su vida, que se apagó para siempre el otoño de 1843. Bueno, y aquí damos por finalizada la 26ª lectura pública correspondiente a la 29ª certamen de relato infantil y juvenil de cortos, Letras del Sur, y ya pues daros las gracias por vuestra asistencia, a los chicos y chicas por su lectura, a los premiados y finalistas, y emplazaros a la próxima edición para el año que viene, que ya daremos las normas correspondientes y para que puedan escribir. Y no olviden de leer. Feliz día del libro a todos.